final llega un punto que asciendes. Y de repente allí dices, yo necesitaba gente que quisiese sacrificar cosas de su vida privada, de su vida personal o de su salud mental o física. Céntrate en qué tienes que hacer para ganar, que valga la pena, porque es que nunca sabemos qué va a pasar mañana. Cónica, que me esperó un niño, porque le dije que le iba a dar unos guantes, que me esperase fuera, y el niño estaba afuera esperándome. Eso me marcaba un gol y lloraba y le pegaba patadas a todo y tal, y me costaba muchísimo. Bienvenido a Priorízate. Muchas gracias, señores, qué alegría veros. Un placer, la verdad que hacía tiempo que no nos veíamos y es un placer que estés aquí, que puedas compartir con nosotros, pues bueno, de todo lo que vamos a hablar. Hombre, no, faltaría más, ya te digo, a la mínima que me lo dijo Manel, súper contento de saber de él, súper contento de tal, os iba siguiendo. Y bueno, ahora llegar aquí y ver el tinglao tan bonito que tenéis montado, pues oye, encantado de formar parte, claro que sí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues siempre nos gusta empezar por una pregunta y es, ¿cuáles son las prioridades de Román? Las prioridades de Román, joder, empezáis bien, empezáis haciéndome pensar, bueno, las prioridades de Román es la familia, sobre todo, la familia, el fútbol y intentar ser feliz día a día. Sin agobiarme mucho en pensar más allá y sin intentar mirar mucho atrás. Entiendo que con tantas cosas en la cabeza, esto de sin pensar mucho en las cosas es un poco complicado, ¿no? Es complicado. Lo que pasa es que también es cierto que soy una persona que quizá pienso mucho en el momento cuando ha pasado algo, le doy muchas vueltas quizá durante medio día o un día, pero pronto intento encontrar la solución, el lado positivo, el decir, vale, tengo que hacer esto para avanzar, para seguir o para que esto no se vuelva a repetir. Intento relativizarlo todo un poquito, aunque no siempre es fácil, no siempre es fácil, ya lo sabéis. Para que la gente sepa un poco más de Román, ¿no? de tu historia, al final el fútbol viene relacionado contigo ya desde hace muchos años, desde cuando eras pequeño, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa época inicial, cuando empezaste a jugar a fútbol, tus primeros años? Esa época, y yo la recuerdo mucho. Recuerdo mucho sobre todo el cuando vine aquí. Yo nací en Letonia, vine aquí con, ¿qué tendría? 6, 7 años. Y bueno, me acuerdo que empecé en el Vilanova del Camí. Mi padre me compró mis Múnich, las que todos teníamos. Y yo empecé, jugador, dije, jugador, ¿no? A correr y me pusieron de lateral. Me acuerdo que me ponían de lateral. Y yo recuerdo que lo único que hacía era tirarme al suelo. O sea, venía un jugador, yo me tiraba al suelo. Pegaba unas yescas alucinantes y siempre me tiraba al suelo. Y ya cuando ya estaba en el Joan Maragall, que ya ahí ya coincidía con Manel y tal, allí siempre me acuerdo con el patio y me ponía de portero. Y ostras, y se me daba bien. Como me gustaba tirarme al suelo, esas cosas, se me daba bien. Y fue ahí cuando decidí, bueno, ahí empezar a hacer de portero, que es un poco lo que me ha marcado mucho a nivel de personalidad, de carácter y de todo, ¿no? Y me acuerdo, siempre me acordé del primer día. Me puse el primer día y claro, era pre-Benjamín y me pusieron en la portería de fútbol 11. Antes lo de fútbol 7 tampoco se llevaba tanto y me entrenábamos en la portería de fútbol 11. Madre mía, qué día tan horrible. No paré ni una, claro, los compañeros diciendo, Román, qué flojito eres, no sé qué, no sé cuánto. Pero nada, eso me duró 2 días porque luego sí que ya me puse más, o sea, quizás se me quitó el nervio, la vergüenza y tal. Y bueno, rápidamente empecé a destacar. Yo la época del Vilanova la recuerdo mucho por eso, porque bueno, que jugaba con mis amigos, eso era lo más importante para mí en esa época. Pero sobre todo sí que recuerdo, ahora con un poquito más de perspectiva, en ese momento quizá no te das cuenta de que sí, de que yo destaqué mucho y muy rápido. Mucho y muy rápido porque creo que el primer año me intentó fichar ya el español. Y me acuerdo que fui a hacer la prueba y acabé tan cansado que les dije que no. Que le dije, me subí a mi coche y mi padre me dijo, Román, ¿qué te parece? Y yo, papá, yo estoy muy cansado, a mí esto no me gusta. Y me metieron tanta caña, es que a mí no me gustaba, claro, era un niño muy pequeño. Y al año siguiente sí que volví a tener otra oferta del español y entonces ya sí que fui para irme. Sí, Pero sí. bueno, por ir un poco por partes, o sea, cuando tú empezaste jugador y descubriste tu afán por la portería, ¿no? O sea, desde bien pequeñito, ¿qué fue lo que te hizo acabar más en la portería?
Bueno, ya te digo, yo sobre todo eso, porque yo empezaba a entrenar de jugador, pero es que luego recuerdo que en el patio del colegio, sobre todo en esas épocas, casi siempre me ponía de portero. Y realmente me gustaba, si es que yo me lo pasaba bien, pero lo que pasa es que luego iba al entrenamiento y yo qué sé, me ponía de jugador, pero porque cuando eres tan pequeño, ahora que he trabajado con niños, es que es difícil también saber qué es lo que quieres o no. Al final todo el mundo vemos fútbol, o lo tienes muy claro desde el principio o no, y te vas y yo me ponía de jugador. Y también ahí había, pues bueno, entrenadores pues, como Tony Pons, que lo teníamos y tal, que ostras, me decían, Román, quizá tendrías que poner de portero. Y ahí fue cuando empecé a decidir, de la misma manera que luego tienes crisis. O sea, yo me puse de portero y luego decía que no, que quería ser jugador otra vez, al año. Y ahí fue que también, pues mira, Tony también me dijo, Román, escúchame una cosa, piénsatelo, porque la verdad es que lo de portero se te da bastante bien y ya verás cómo va a mejorar. Sí, sí, y a partir de ahí ya no tuve más dudas, pero empecé por eso, sobre todo yo recuerdo en el patio del colegio. Recuerdo en el patio del colegio que me ponía de portero y la verdad es que se me daba bien. Es que como no tenía miedo a tirarme y no tenía miedo a recibir balonazos, O sea, que digamos que puede ser que, o sea, tú sabías que al final lo que se te daba bien era el hecho de jugar como portero, ¿no? Pero dentro de ti sí que tenías ese instinto, ¿no? Y yo creo que siempre lo has tenido, sí, ¿no? sí, sí, De sí. decir, hostia, aprovecho cualquier momento, ¿no? Para Sí, sí. irme, de meterme delantero, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso a muchos porteros les pasa, ¿eh? Que decir que la portería es la posición más rara y más diferente que hay. Somos los que menos corremos, los que más pensamos, los que más cosas vemos, los que más cosas tenemos que transmitir. Y claro, de vez en cuando, pues eso echa de menos eso. Yo siempre que hemos ido a hacer pachangas de fútbol sala, de fútbol 7 siempre que he podido, digo, a mí dejarme de jugador, dejarme correr, dejarme desfogarme, que al final allí se lo pasa uno bien, pero también se sufre mucho. Lo que hablábamos antes de esa parte, ¿no? De que te llaman al español, de que estás cansado y dices, bueno, esto no es para mí, pero al año siguiente ya otra vez te vuelven a llamar, ¿no? Al final esto te pilla con una temprana edad. Sí. Eh, ¿Cambia mucho en ti como esa rutina que tenías antes de estar en el español o ese sacrificio que tú tienes que estar por estar allí en el español? O sea, todo esto como Cambia mucho en muchas cosas. Al final uno es niño y cuando uno es niño sabéis que relativizas poco el hecho del tiempo, ¿no? Es decir, ostras, no puedes llegar tan tarde, a según qué hora tienes que cenar o tienes que dormir, no lo tienes tan automatizado. Cuando eres niño todo fluye, ¿no? Pero yo sí que recuerdo que, claro, yo ir a jugar al español pues me cambió para muchas cosas, tanto a nivel social como a nivel futbolístico, como a nivel de estudios, a nivel de todo. Siempre he sido una persona que he sido muy responsable con todo, pero ostras, claro, yo era salir del colegio a las 5, antes salíamos a las 5, a las 5 y cuarto me esperaba un entrenador con más compañeros que subían para subirme a entrenar, pero claro, ese entrenador con esos compañeros que eran juveniles, yo era Benjamín, yo entrenaba a las 5:30. Entrabas a las 5:30, claro, hasta las 9 no plegaban los demás de entrenar. Por lo tanto, yo a las 7:30 teníamos ahí un aula con un profesor y ahí hacíamos los deberes, estudiábamos, pues la profesora nos hacía, yo qué sé, un dictado para aprender caligrafía, lo que sea. Pero claro, hasta las 9 no salías y hasta las 11 no llegabas a tu casa. Y como tuviese quedado algo por hacer, a lo mejor a las 11 tenías que hacerlo allí, o sea, es decir, de deberes o de exámenes y tal. Por lo tanto, estamos hablando de que un niño de Benjamín, que sería 8 o 9 años, está llegando a su casa a las 11 de la noche, cena y a lo mejor se va a dormir a las 12:30. Que no es lo normal, que a día de hoy le dice a cualquier padre que el niño se va a dormir a las 12:30 y le dice que estamos locos o qué. Pues claro, yo eso lo hacía 3 veces por semana. ¿Qué pasa? Yo también tenía una logística familiar que no era la idónea, es decir, mis padres trabajaban los dos y trabajaban los dos como aquel que dice, de sol a sol, no se podían permitir el llevarme cada día a entrenar, por lo tanto eso ostras, del entrenador que me subía y me acercaba, los fines de semana yo tenía un compañero, bueno, un amigo que ahora seguimos siendo amigos, con el que me quedaba a dormir en su casa los viernes para que me llevase el sábado y a lo mejor me quedaba hasta el domingo que mis padres podían venir a buscarme. Es decir, todo eso con eso, con 8 o 9 años. Y claro, es una cosa que allí no te das cuenta porque eres niño, porque fluyes, pero ahora piensas y dices, madre mía, las burradas que hacía o, o lo fácil que me parecía a mí todo y lo complejo que al final era, ¿no? Pero para mí eso yo creo que me ha dado muchísima madurez
a nivel de todo, o sea, es decir, en el taxi este que subíamos, uno era Josep Clotet, que ahora mismo es entrenador profesional y tal, y los demás eran chicos juveniles, y a mí me trataban como uno más, y al final te estabas relacionando todo el rato con gente más mayor que tú, y te tenías que integrar y tenías que hacer cosas, ¿no? Y a mí eso, yo creo, coger esa rutina y esos hábitos desde bien pequeño, sí, sí, sí. Que ahora lo explicas porque ya eres más consciente, ¿no? Ya has madurado psicológicamente, ¿no? Pero es que es brutal el hecho de que con tan temprana edad, no sé si eres consciente de ese cambio de mentalidad que sin querer a lo mejor te ha hecho vivir esa etapa. Sí, sí, pero es que al final yo creo que lo que te digo, empiezas a ser consciente ahora, cuando empiezas atrás y ves los recuerdos que se te quedan, ¿no? El recuerdo ese pues en el aula, el recuerdo ese de llegar a las 11 a tu casa a cenar y despertarte al día siguiente para ir al colegio, que es lo que decimos, que a día de hoy es impensable. Yo la verdad es que lo agradezco, porque a muy temprana edad quizá me dio una autonomía autoexigida, porque al final, bueno, mis padres se fiaban de mí y teníamos la suerte de tener amigos con los que me podían dejar o un transporte que me podía subir, pero claro, también dices, ostras, es que ahora es impensable, ¿no? Te pones tú como padre y dices, dejo a mi niño que se vaya a las 5 de la tarde con gente que realmente no conozco y vuelva a las 11 de la noche, con 9 años. Entiendo que tus padres en ese momento pensaban que qué privilegio, ¿no? Bueno, claro, privilegio y yo no les he preguntado qué pensaban, imagino que claro, porque ellos, mis padres, yo también he tenido la suerte en eso, que no he tenido unos padres de, tengo un Iker Casillas y quiero que llegue a Primera División. Mis padres, lo que te digo, mi padre me preguntó, ¿te gusta esto o no te gusta? Y mis padres hicieron muchos esfuerzos también, o sea, muchos de... Claro, claro, pero claro, tú allí de pequeño no notas nada, la presión la notan ellos, que son los que decir, hostia, es que hoy lo tenemos que llevar porque hoy no lo puede llevar nadie. Ostras, es que tampoco lo podemos dejar cada fin de semana en casa del amigo, porque joder, es una jodienda, están cuidando como de un hijo que no es suyo. Claro, todo eso yo imagino que ellos también tenían presión por ese tipo, que luego es un premio, porque dice al final, joder, tu hijo está en una de las mejores canteras del mundo, lo que hay, o de España, ¿no? Pero sí, sí, es un tema, yo creo que es una época de disciplina familiar, que supongo que mis padres tuvieron la presión que tenían que tener, o incluso la presión esa de es que no tengo a mi hijo del fin de semana. Que es lo que decimos, es que no nos paramos a pensar, sí, sí, mi hijo juega al fútbol, pero es que no lo tengo el fin de semana, ¿por qué? Porque es que no lo puedo venir a buscar. ¿Por qué? Porque es que no lo puedo llevar. Y él lo que quiere hacer es eso. Es complicado. Yo ahora lo pienso con perspectiva, ¿no? Imagino lo complicado que fue todo. Yo en ese momento fluyes. Y yo era feliz, yo me lo pasaba muy bien, la verdad es que me lo pasaba muy Porque, o sea, es curioso al final que es una etapa bonita la que cuentas, pero al final no deja de haber un sacrificio. O sea, yo creo que otra persona en tu lugar, aunque estemos hablando del español, posiblemente hubiera abandonado, ¿sabes? Ese sueño. ¿En qué momento, o sea, tú en algún momento entiendo que tu sueño está vivo, ¿no? Que dices, hostia, puedo ser jugador profesional algún día. Este sueño, ¿a qué medida se va distorsionando? O sea, ¿cuándo tú te das cuenta de que a lo mejor esto no se puede hacer realidad? Bueno, pues realmente te digo una cosa, es decir, yo como mi trayectoria de futbolista he vivido muchas etapas, es decir, pasé del Español y empecé a bajar a Igualada, Manresa, San Mauro, bajar a nivel de club, no a nivel de categorías, porque al final siempre he jugado en categorías muy altas. En juveniles he estado en preferente, no he pisado la división de honor. Claro, ¿qué pasa? Que tú cuando eres joven la ilusión la tienes, porque encima eres joven y ese grado de madurez del que hablábamos al principio te lo nota todo el mundo. Dice, ostras, este tío, yo cuando ya era juvenil, yo el último año de juvenil ya lo pasé con un primer equipo. No jugaba nada, pero da igual, yo me empapaba de ello y miraba muchas cosas y siempre he sido muy observador. Iba ganando en sensaciones, en situaciones, ¿no? Y aunque parecía, dice, hostia, mira, Román con 20 años o 19 años en primera catalana, que dices, bueno, tampoco va a llegar a ningún lado. Pues ostras, que de repente pega un cambio en mi de esto, que me ficha bueno, decido irme del Manresa porque me llega una oferta del Sabadell B. Sabadell B, que era primera catalana, pero me ofrecen la opción de ser tercer portero del primer equipo, que era segunda B, que era la tercera categoría de España. O sea, eso ya era fútbol semiprofesional. Y yo dije, vale, pues claro. Y ahí es cuando realmente se te aviva el sueño de verdad. Porque tú cuando estás en el español de pequeño, tú no piensas en primera división. Es que no piensas. Y más si es lo que te digo, yo he tenido la suerte de que en mi casa no me han presionado por eso. Entonces tú no piensas, tú piensas en disfrutar. Pero cuando llegas ahí dices, ostras, sí, que ojo, que sí llego a segunda B, que cuidado.
Y es una anécdota muy graciosa porque justo cuando llego ahí, el entrenador de porteros era conocido mío, ahora es muy amigo mío, pero antes, ostras, nos habíamos coincidido en otro sitio y tal, y él me había llamado para eso, para ser tercer portero del primer equipo. Yo me acuerdo que la pretemporada con el filial empezaba no sé si el 1 de agosto, y el primer equipo empezaba el 18 de... No, el 6 de julio. Claro, el 6 de julio yo en Tenerife, de vacaciones con la novia, súper guay, y me llama, hey Román, ¿qué haces? Digo, nada mal, tío, aquí comiéndome una hamburguesa, tomándome una cervecita aquí, buah, me lo estoy pasando en grande, tío, de vacaciones. Y dice, ¿cuándo vuelves? Digo, mañana. Dice, mañana, ¿eh? ¿A qué hora? Digo, no, por la mañana, a las 8 me llega el vuelo. Me dice, vale. Dice, a las 10 en el campo que tienes que entrenar con el primer equipo porque aún no tenemos segundo portero y necesitamos un portero. Y claro, de repente tú dices, pasas de tener la hamburguesa aquí y la tal y decir, tú, ¿cómo voy con el primer equipo? Y claro, pero primer equipo, claro, estamos hablando de gente, pues vosotros a lo mejor no los conocéis, pero hostia, Felipe Sanchón, Miguel González, gente que ha jugado playoffs de ascenso a primera división, bueno, gente que se ha ganado la vida en el fútbol y que algunos a día de hoy se la están ganando, ¿no? Aún. Y claro, llegas allí y tú con tu maletita, con tus cosas, pero claro, ahí te lo tenían la ropa, todo preparado, fruta, es decir, bueno, entras a un estadio como el Sabadell de césped natural, o sea, es decir, yo ahí, claro, allí alucinas y ahí dices, cuidado, ¿sabes? Cuidado. Y me acuerdo que después de ese primer entreno, yo acabé muerto, pero muerto. Encima me metieron en un rondo, he hecho rondos. Claro, un rondo de ese nivel, no salía del rondo. Que no salía, es que era una peonza. Era una peonza. Vale, en estas situaciones así, que te encuentras con un alto nivel, ¿cómo llevas la frustración? ¿Te frustras? ¿La presión? Pues yo, claro, te llegas allí, claro, tú vienes de un nivel muy bajo. No muy bajo, de un nivel a que tú estás acostumbrado a 3 peldaños por encima. Y yo me acuerdo que entrenamos ese día, que era un sábado, y nos dieron fiesta hasta el lunes. Me fui a la playa y yo rayado, pero rayado diciendo, yo ¿cómo voy a ir aquí, tío? No puedo volver a ir a entrenar allí y hacer el ridículo, tío. Digo, si es que, te lo juro, que yo, claro, es lo que hablábamos antes de dar la vuelta a las cosas, ¿no? De decir, pues todo el domingo fuimos a la playa con los amigos, todo muy bien, pero yo dándole vuelta diciendo, es que está horrible, es que encima estoy reventado y no he hecho nada, estoy reventado. Pero bueno, llegué el lunes ahí y dije, bueno, pues a ver, y lo dicho, el lunes pues me fue mejor, el miércoles pues me fue mejor. Me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Ostras, seguía sin haber segundo portero y yo empezaba a gustar y hostia, y bien, pero claro, yo también trabajaba por las mañanas en un almacén tirando cajas, es que no era la vida de profesional. Allí hacían doble sesión. Es que yo por la mañana no puedo venir, porque ahora estoy de vacaciones, pero que luego trabajo. Y bueno, todo ese desgaste y tal, me jodí un poquito el menisco, me tuve que parar 3 semanas. Me dijeron que no quería operar, pero que tenía que muscular las piernas, pero claro, 3 semanas, ficharon otro portero y yo volví al filial. Pero bueno, seguía en dinámica. Y eso también me hizo bien, porque claro, luego cuando dejé el filial era un avión. Yo era un avión, lo paraba todo. Encima, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Has cogido experiencia con los mayores, la compartes con chavales jóvenes de tu edad, que es un filial. Y ahí estuve haciéndolo bien, 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 hasta que en medio año el segundo portero del primer equipo se lesiona, se rompe un dedo. Y en el mercado de invierno el entrenador decide prescindir de ese segundo portero y subirme a mí, al primer equipo. Claro, pasas de primera catalana, lo que decimos, de comerte una hamburguesa en Tenerife mientras no piensas en el fútbol, en medio año a estar entrenando en segunda B, la tercera categoría del fútbol nacional. Y no, y no obstante a ello, o sea, aún más, llegas y al final de ese año, el último partido de liga, no nos jugamos nada y el míster decide, pues, oye, debuta. Como no nos jugamos nada, debutas. Y pasas de haber jugado en primera catalana toda tu vida, bueno, haber jugado 50 partidos en primera catalana, porque yo era amateur de tercer año, a debutar en segunda B. Y debuté en segunda B delante de 4.000 personas, 0-0, encima hice un muy buen partido con mi padre, mi mujer, mis amigos, mi suegro, bueno, un montón de gente allí, y claro, ahí fue el momento que yo dije, yo voy a vivir de esto, voy a llegar a tal. Ahí es cuando lo pensé de verdad decir, es que voy a llegar, puedo llegar, tengo la opción de llegar. Es que es lo que te digo, ese día, o sea, acabó el partido, te venían niños corriendo a abrazar,
a pedirte autógrafos, a darte abrazos, que te querían, la prensa. Bueno, eso era una burbuja. Ahí sentiste éxito. Ahí sentí lo que podría llegar a sentir un futbolista profesional salvando las distancias. Claro, yo tengo una foto icónica que me esperó un niño porque le dije que le iba a dar unos guantes, que me esperase fuera. Y el niño estaba afuera esperándome. Le di unos guantes y el padre, por Twitter, me etiquetó diciéndome, mira a mi hijo. Y se quedó dormido el niño con los guantes. Y dices, pues si soy un Mindundi. Y en Sabadell era eso, o sea, en Sabadell era eso. Yo caía bien, había mucha afición, para lo bueno y para lo malo, pero yo caía bien y ibas por la calle y te pedían fotos, salías del partido y niños te pedían que le firmases la mano. Y eso era increíble, eso era una burbuja. Aparte estabas sentado en el vestuario donde a lo mejor tú eras nadie, que cobrabas lo mínimo, y al lado había un tío que se ganaba muy bien la vida con esto, ¿sabes? Y al otro lado a lo mejor estaba un tío cedido por el Barça que se estaba llevando 150.000 euros al año. O sea, es decir, estabas en una burbuja, es fútbol, y llegó un punto, bueno, después de ese tal, me renovaron, me hicieron ficha de primer equipo y pasé todo el año allí en segunda B, un año deportivamente complicado. Allí también jugué un partido, tuve la opción de jugar un partido, pero ese partido, por la dinámica del equipo, estábamos muy mal, estábamos para abajo y yo no estuve del todo tampoco tan acertado, pues ya no me volvieron a poner. Dejé de ser sub-23, que es una plaza que dejan normalmente para el portero suplente porque así no les ocupa una ficha senior, y ahí ya no me renuevan. Y ahí es cuando yo salgo de Sabadell. Pues 23 años recién cumplidos. 23 años, año y medio en Sabadell, de los 21 a los 23, más o menos. Ya te digo, fue la etapa que más he crecido, más he aprendido y más todo a nivel de lo que puedo llegar a saber de fútbol, incluso a nivel personal, tío. O sea, de verdad, es que me empapé de situaciones muy jodidas. Este año con gente podemos decir, de élite, ¿no? O gente que te aporta mucho, ¿no? Al final, ¿cuánto aprendes con esta gente? Es que... El simple hecho de estar sentado a su lado tomándote un café ya tiene que ser algo... Pero es que encima es que son muchas cosas. Es que son muchas cosas, porque dentro vives situaciones de todo tipo. Allí la presión es mucho más alta, es decir, hay mucho dinero de por medio. Hay muchas cosas de por medio, la presión es más alta, salen entrenadores, tienes médicos, tienes controles de peso, hay un montón de estímulos a controlar, ¿no? Y esa experiencia era brutal, o sea, es decir, yo viví situaciones muy duras como equipo, individuales, que lo que decimos, que hablas con uno, hablas con otro y todo el mundo te da su visión y tal. Y hostia, yo de allí cogí un pupurrí de lo que aprendí de toda esa gente y de todas esas situaciones, que a día de hoy, cada vez que lo explico, digo, joder, es que qué aprendizaje, ¿no? Y a veces, eso lo sabéis vosotros y lo sabemos todos, es que muchas veces aprendemos muchas más cosas de las cosas malas o de las cosas que no recordamos, que en el momento decimos, joder, ¿y por qué me está pasando a mí? Vaya mierda de situación, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero al final son las que realmente te llevas. Y yo en toda esa gente que conocí, gente que había estado en el fútbol profesional, gente que vivía de esto, que eran cercanos, que a día de hoy tengo vínculo con ellos, somos amigos y tal, eso para mí fue increíble. Es lo que mejor me llevo de allí. Porque serías capaz de destacar algún aprendizaje de toda esa época en Sabadell. Yo destacaría varios. El primero, el físico y el de salud. Yo era una persona que yo siempre he sido una persona que me he mantenido bien, el físico siempre he estado bien, una persona que he estado medianamente definida, es decir, siempre pensaba que estaba bien, pero yo hasta que no llegué a Sabadell yo pensaba que estaba de puta madre. Que yo era un toro, que yo comía de puta madre, que yo podía beber y comer lo que yo quisiese y que no pasaba nada. Y llegas allí y no es así. Allí te pesan. Te pesan a diario. Te toman los pliegues de grasa. Y cuando te toman los pliegues de grasa dices, pero si yo no tengo. Y sí, te cogen unas pinzas que dicen, ¿y esto qué es? Y tú dices, la madre que me parió. O sea, tiene un límite para y todo, para la grasa. Yo he tenido una de batallas con la grasa. Con la grasa no, porque la grasa es lo que digo. Como siempre, que yo soy una persona que peso mucho, pero porque soy muy ancho y tengo mucha musculatura. La grasa siempre ha estado bastante bien. Bastante bien
O si no estaba bien, nunca me pasaba del límite. Del límite que era pasar de, yo qué sé, habían colores, azul, verde, que era, bueno, era algo que... No, azul, que era algo que dices, guau, estás de puta madre. Verde, correcto. Naranja, cuidado. Y rojo, estás pasado. Claro, azul era rollo culturista ya, ¿no? Sí, no, pero claro, ahí veía gente que decías, es que yo estoy fuerte, pero es que mira ese, que no le pueden ni pellizcar, ¿no? Y allí realmente aprendí, bueno, lo he aprendido ahora, pero allí aprendí hábitos saludables de alimentación, de conducta y de todo, tío. O sea, eso fue lo que más. Yo no me miraba las calorías que ingería o el tipo de alimento que ingería. Yo no me lo miraba y a partir de ahí empezabas a mirar, pues, qué es lo que lleva esto, qué es lo que puedo comer, o yo qué sé. Me acuerdo el primer partido que voy convocado con el Sabadell fuera de viaje. Claro, allí no era ir a jugar a Tarragona, solo. Fuimos al campo del Elche, a Martínez Valero, un campo de primera división. Claro, allí te vas el viernes. Si juegas el domingo, tú te vas el viernes o el sábado por la mañana. Vas al hotel, cenas, comes, duermes allí y tal. La primera cena, yo voy allí, un buffet, arroz, ensalada, huevos y tal. Puedes imaginar, llegó el jabalí allí, pues me puso un plato de arroz como para 3 personas y me levanté como 4 o 5 veces. Y me cogió el capitán, que me daba y me dice, niño, quizás estás comiendo demasiado, ¿eh? Dice, yo te aseguro, yo te pido que no te levantes más. En serio, hazme caso, no te levantes más. Y hostia, pero claro, yo en ese momento no lo entendía. Digo, ¿por qué? Si yo quiero comer. Pero claro, te das cuenta luego, cuando te hacen esos controles y tal. Y en ese momento yo también tuve momentos muy malos, que yo no me sentía bien, porque decía, ostras, me controlaban un peso, me controlaban la grasa, yo me notaba bien, pero los resultados eran otros, y días que hacía locuras, que me iba a correr antes de entrenar para llegar bien al peso. Te obsesionas un poco con tu cuerpo. Y luego, ahora, al cabo de los años, cuando lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, relativizas un poco y yo ahora es cuando he aprendido, pues, qué es lo que puedo comer y qué es lo que no, qué es lo que debo comer y qué es lo que no, qué es lo que puedo beber o cuándo debo de hacerlo, y es cuando yo he llegado a mi mejor bienestar físico. Ese es para mí uno de los aprendizajes. Y el mental, sobre todo el sobreponerse a las situaciones adversas. Es que vivimos situaciones duras, cambios de entrenadores, presiones de club, incluso impagos, cuando tú vives solo de eso. Y al final, ostras, lo que decíamos, ¿no? Es decir, vale, piensa durante... Allí antes pensabas, quizá te pasabas una semana diciendo qué mal todo, qué tal, qué cual, y aprendes ahí que eso no merece la pena. O sea, pierdes el tiempo. En el momento que pasas una semana, pierdes el tiempo. Un mal entreno, ¿te ha ido mal el entreno? No puedes pasarte una semana pensando en ese mal entreno. ¿Por qué? Porque es que el siguiente va a salir igual de mal. Y colectivamente nos pasó eso también. Es decir, como estás en una dinámica muy mala, muy mala, muy mala, pues lo que hacíamos era, conseguimos un grupo humano muy fuerte y yo aprendí que cuanto más mal estás, más juntos tenéis que estar, más positivos tenéis que ser y más hay que remar, porque es que es la única manera, si no te hundes. Pero claro, a hundirte, me lo invento, descender con el Villanueva del Camí, a lo mejor no supone un problema. Descender con el Sabadell, con un presupuesto de 700.000 euros, con una ciudad detrás que empuja, con unos socios que pagan su tal, descender, que estuvimos a punto, era un problema. Era un problema. Allí eran días que salíamos del campo de entrenar y tú no te podías tomar una cerveza en el bar de enfrente, porque te rajaban. Claro, los jugadores toman cerveza. A lo mejor después de una comida nos íbamos a... yo qué sé, uno iba al casino a echar a las maquinillas. Como lo pillas un socio, ya había rajada y al día siguiente tal. Pero nosotros nos conseguimos juntar más, hacíamos cosas muy de clandestinas, nos juntábamos en sitios para cenar, pero que nos ponían reservados allí. O sea, te lo juro, que nos sentíamos como futbolistas profesionales que te tenías que llegar a esconder, ¿sabes? Y yo aprendí eso, que ostras, que cuanto más mal estaban las cosas, sobre todo con el grupo que teníamos, con muchos enseñé eso, a decir, no pares, es igual, a seguir, a seguir. Y veía las cosas en gente, de la gente madura o tal, que asumían el peso.
Y yo en eso me fijaba mucho. Decir, hostia, yo también quiero asumir el peso de eso, tío. Hostia, Lo qué haces buena. muy bien, te lo estás tirando a las espaldas, tío, muy bien. Estás hablando por nosotros, lo estás pasando mal, porque no estás bien, pero estás asumiendo el peso y los galones de lo que toca. Y yo ahí aprendí mucho de eso, tío. Mucho de esas situaciones malas. Porque ahora lo que hablabas de al final de un club como el Sabadell, ¿no? De tener esa responsabilidad de esa ciudad, ¿no? Detrás. Al final, el ser portero te obliga a tener más responsabilidad aún. Porque es una posición como, vamos a decir, difícil, ¿no? Yo quiero saber, antes decías del sobreponerse a las circunstancias difíciles, ¿no? ¿Qué conversación tenías contigo mismo en tu cabeza cuando a lo mejor te encajan un gol y tú sabes que tienes que, vamos, que tienes que seguir, que tienes que estar bien, ¿no? ¿Qué conversación tenías contigo mismo para poder otra vez estar a tu mejor nivel? Esto es una situación muy compleja, porque los porteros es que es una posición que se sufre muchísimo. Es decir, a mí me ha dado la vida y me ha dado el carácter que tengo. Gran parte de ese carácter me la ha dado el ser portero y lo que he vivido, ¿no? Pero es muy difícil porque es que lo que decimos, los focos están puestos en ti. Al final en las portadas sales tú, el gol, tal. Y por mucho que aciertes, va a haber un día que la vas a cagar. Es imposible, la caga todo el mundo, es imposible. Y el día que la cagas, nadie se acuerda de lo que has acertado. Es que no se acuerda nadie. Todo el mundo, ni que sea en ese momento o después de ese partido, te va a echar la culpa y tal. Y al principio, yo de pequeño, si encajaba un gol, lloraba. Bueno, no sé, tú no sé si te acuerdas. El Vilanova, yo de pequeño, yo solo me marcaba un gol y lloraba y le pegaba patadas a todo y tal, y me costaba muchísimo. A partir de ahí, cuando tenía una cagada, es que lo fui relativizando con los años, pero al principio también, es lo que decimos, la cagada, pues bueno, intentabas mostrarte fuerte, pero acababa el partido, llegabas a tu casa y te pasabas una semana hasta el otro partido dándole vueltas a esa acción. Y a lo mejor llegabas al entreno y volvías a hacer el mismo error. ¿Por qué? Porque estás pensando en él, ¿no? Y poco a poco, cuando vas creciendo en madurez y en liderazgo, la conversación que yo tenía es, no te lo puedes notar. Estás jodido, la has cagado, estás jodido, no te lo puedes notar. Haz lo que quieras que no te lo puedes notar. Y yo lo que hacía era eso, la cagaba, me levantaba, sobre todo en los últimos años, la cagaba, cogía el balón, lo tiraba al medio campo, pedía perdón y sobre todo no paraba de hablar, no paraba de eso, de intentar hacer lo mismo como si no hubiese pasado nada. Aunque yo por dentro, os lo digo en serio, estaba diciendo que se acabe el partido, por favor. Que se acabe el partido porque es que le he liado y espérate que no la lío otra vez. Que son momentos duros, ¿no? Son Porque momentos la muy presión duros. se la pone uno mismo. Yo he sido jugador, para nada a ese nivel, ¿no? Pero sí que esa sensación en el campo la notas. Cuando haces una cagada, que la siguiente la vas a hacer como sigas pensando en ella. Pero claro, lo que dices tú, la presión se la toma uno mismo. Claro, lo que decíamos, ¿no? Hemos dicho las prioridades. Para mí el fútbol es una de las mayores prioridades de mi vida. Por lo tanto, hacerlo mal en el fútbol significa hacerlo mal en algo que da sentido a tu vida, que gira en torno a ello, ¿no? Esa es la presión que uno se mete y dice, no, que no lo puedo hacer mal, que no lo puedo hacer mal, que yo soy bueno en esto, que no la puedo cagar. Y al final dices, sí, es que la puedo jugar, la puedo cagar, es que es un deporte, es que tienes que mirar Primera División si es que la cagan constantemente, porque es que es un deporte de acierto y de error, o sea, es decir, es lo que hay, ¿no? Pero la presión sí que te la metes y es complicado de gestionar, porque por muy fuerte que seas, llega el siguiente partido, estás con el nervio de ahora no la puedo volver a cagar. No la puedo volver a cagar. Y eso con suerte no me ha pasado. No he sido un portero que si la cago una semana, la siguiente semana la cago, ¿no? Siempre he tenido 3 o 4 gordas al año. Gordas de que dice Román, para matarte, ¿no? Pero bueno, sobre todo es eso. Yo me lo echaba a mí en cara y en la vida muchas veces me pasa eso de que no me vean mal. Que no me vean mal. Que no me vean mal porque como yo muchas veces he sido capitán y tal, la gente se fijaba mucho en mí, o siempre he sido una persona que me he mostrado muy fuerte y tal, la gente se fijaba mucho en mí y yo no les podía mostrar y me autoobligaba a eso, a estar en el partido, y aunque si había alguna vez que me quedaba así, decía, guau, despabila, despierta que estás pensando en aquello, porque es que la vas a volver a cagar. Sí. Ahora escuchándote, tío, veo que la siguiente pregunta que te voy a hacer va a tener que ver, ¿no? Toda esa mentalidad de oro que has conseguido cuando acabaste como jugador y empezaste como entrenador. Explícanos un poco de esta etapa y si lo combinaste, si estuviste un tiempo jugando a la vez que entrenando y cómo fue. Cuando yo ya estaba en Sabadell, yo estaba de coordinador en el Club Fútbol Capellades,
¿vale? Es decir, yo pedí una excedencia en el trabajo cuando fui a Sabadell y mira, por las mañanas estaba con el Sabadell y por las tardes me dedicaba pues a coordinar. Yo desde bien pequeño había entrenado niños, de alevines y tal, pero ostras, cuando justo acabé con los alevines, yo de repente pedí juveniles. Necesitaba caña, necesitaba acción. Y cuando me metí de coordinador y juveniles, pues hubo un momento que el entrenador del primer equipo del Capellades, en tercera catalana, dijo, bueno, no iban bien los resultados y el presidente lo decidieron apartarlo y me propusieron a mí coger el equipo. Estamos hablando de 21 años, 22 años es lo que hablábamos, ¿no? Y claro, encima una situación complicada, 8 puntos, gente allí, por lo que decíamos, con 30 años, con 29, que es decir, todos eran más grandes que yo. Y ahí decidí aceptarlo y, ostras, y me gustó mucho, me picó el gusanillo, acabó la temporada. Y como me fui a Figueras a vivir, dejé de entrenar, ¿no? Dejé de entrenar. Y bueno, pasó Figueras y volví a Igualada. Yo seguía muy mentalizado en tema de jugador, que ahora mira, aprovecharé para contestarte la pregunta de cuándo te das cuenta. En Figueras, bueno, pasó el año del COVID, no me acabo de ir las cosas tan bien como yo quería a nivel deportivo, porque la temporada cortó. Fui a Igualada pensando que me iba a comer el mundo y ostras, y descendimos de categoría otra vez. Y ahí yo, claro, empecé a entrenar y ahí me empecé a plantear el hecho de decir, no sé si realmente mi vocación es entrenar. Es decir, al final como portero la gente de mí destacaba que sí, que paraba. Es lo que hay, paran todos los porteros y todos los porteros te sacarán una mano increíble. Pero la gente decía capacidad de liderazgo, capacidad de unión y de formar grupo, capacidad de inspirar y de transmitir. Y claro, yo pensaba esto y digo, es que al final estos son condiciones de entrenador. Pero bueno, digo, soy joven aún y mientras lo pueda compaginar, lo compagino. Y yo cuando volví aquí me encontré al Carlos Fernández, al presidente del Vilanova, con dos compañeros más. Y me dijeron, oye, Román, ¿qué? Así en broma, a ver si coges de entrenador el Vilanova, ¿no? Ni que sea. Y yo les dije, digo una cosa, yo llevo mucho tiempo sin entrenar, digo, pero si entreno a algún equipo, me gustaría que fuese al Vilanova del Camí, no me liaría a hacer otra cosa, porque realmente me estaba muy centrado en el fútbol y tal. Me cogieron, hablamos, y bueno, claro, te llamó el Vilanova y yo siento mucho por este club, el que me ha visto crecer y nacer, y les dije que sí. Y ahí empecé otra vez a compaginarlo. Pero a compaginarlo de tal manera en que yo veía que como jugador, bueno, defiendes con el Igualada, renuevas en primera catalana y el Vilanova haces un proyecto a tu medida y de repente sí, vas haciendo así, vas haciendo así, vas haciendo así. Al año siguiente llega un punto que te das cuenta que empiezas a priorizar el entrenar, porque claro, cuando tú juegas y entrenas, yo le daba prioridad a jugar. Primero porque era donde yo ganaba más económicamente y donde yo tenía más responsabilidad, es lo que había. Pero claro, hay partidos que te coinciden, hay entrenos que te coinciden. Y yo cada vez más, a medida que pasaban los días y las semanas y los meses... Te apetecía más, ¿no? Una cosa... Dices, hostias, si tú tuvieses que elegir ahora mismo, ¿dónde elegirías estar? Te lo preguntabas. Me lo preguntaba mucho. Y cada vez el fallar a un partido... hubo un entrenamiento, me jodía más, hasta que llegué, bueno, a la etapa en Igualada, allí, hubo un momento que yo empecé a no jugar, porque tuve un par de errores y tal, el mister, pues otro portero, lo hizo bien, y yo tenía, con el Vilanova del Camí, estábamos batallando por intentar subir el año previo al ascenso, llevamos 10 victorias seguidas y tal, y yo veía en el calendario un partido que me iba a coincidir sí o sí. Pues imaginaros, ese fue el primer gran paso que hice para apartarme. Yo tenía una amarilla, dos amarillas en toda la liga. Me provoqué 3 amarillas para que... ¿Se puede decir ahora? No, se puede decir ahora y se puede explicar. Para que ese partido estuviese sancionado, no ir con ellos, ir con el Vilanova del Camí. Total, bueno, era muy extraño que Román desde el banquillo tuviese amarillas, protestase, yo eso no lo hacía nunca, es que muchas veces cogía al árbitro y le decía, porfa, tío, necesito una amarilla, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Digo, no te quiero protestar, no te quiero faltar el respeto. Digo, si es que a mí no soy así, ¿qué hago? Me dice, bueno, va, tú no te preocupes. Y a lo mejor la primera que me levantaba y hacía así, pues él venía y me sacaba la amarilla, ¿no? Y claro, ya cantó porque fueron 3 semanas seguidas que me sacaban la amarilla del banquillo. Me pilló el entrenador se enfadó muchísimo conmigo porque, claro, me preguntó, yo le expliqué la verdad, le dije, me he hecho esto. Bueno, ahí acabó mi vinculación con el Igualada. Iba a acabar igual, no íbamos, pero bueno, yo sé que fue una cosa que por las dos partes tiramos mucho la cuerda, sobre todo por eso, porque yo llego a un punto que priorizaba entrenar y no jugar. Pero me fui al San Mauro y ahí en el San Mauro recuperé un poquito la ilusión por volver a jugar, porque estaba muy bien, un ambiente muy mío, muy cercano, una buena plantilla, bueno, un buen cuerpo técnico, ostras, bien, que estábamos muy bien. Pero de la misma manera, tú vas entrenando, entrenas para ti, pero cada vez más te fijas más en el entrenador, en qué hace, en qué ejercicios hace, en cómo gestiona esta situación. Y te planteas, ¿ves? Esto me parece bien, ¿ves? Esto lo hubiese gestionado diferente. Cada vez más te percatas cuando un compañero no está bien y te acercas a animarle, a decirle tranquilo, no te preocupes, que va. Es decir, empiezas a hacer funciones de entrenador. Y encima ese es el año que nosotros con el Vilanova del Camí conseguimos el ascenso. Por lo tanto, ahí también, pues ostras, se solapaba. Yo los jueves no podía venir a entrenar, yo los jueves estaba entrenando pensando en cómo iría el entrenador del Vilanova. El partido que yo no podía ir, pues estaba en el partido del San Mauro y yo pensaba en el partido del Vilanova. Y al final ya, pues bueno, llegó el ascenso y con el San Mauro también estábamos allí, pero claro, el ascenso, hostias, lo celebramos mucho. Hubo días que quizá yo me tenía que haber ido a dormir más temprano y no me fui porque, claro, estaba disfrutando de un ascenso. Es imposible, es que no lo había hecho en mi vida, ¿no? Y llegó un punto que yo ese año dije, si subimos a segunda catalana, la exigencia mía tiene que ser mayor. Y cuando me fui a hablar con San Mauro, tanto por una parte como por otra, dijimos, bueno, yo si tengo que ser honesto al 100% como me gusta serlo, porque yo si vengo es para dar el 200% de mí, yo no puedo estar en 2 sitios a la vez. Y tuve que elegir. San Mauro me dijo más o menos lo mismo, me dijeron, ostras, es que queremos contar contigo, pero no creemos que puedas hacer las dos cosas a la vez. Y ahí fue yo cuando elegí y dije, vale, pues paro y me centro en una cosa que realmente llevo años pensando en ella, pero de momento, voy a intentarlo. Voy a jugarlo. Aparte me tenía que sacar todos los títulos, que no tenía tiempo, ¿no? Y dije, vale, toda mi carga mental, en vez de dividirla en dos, la centro en uno, ¿no? Que a día de hoy no me arrepiento, pero no sé si aún soy del todo consciente de decir, guau, has dejado de hacer algo que te gustaba mucho, ¿no? Pero llegó un punto que es lo que decíamos, que yo disfrutaba más de los compañeros, del vestuario, de la piña, o del ir a jugar el sábado, o de irnos de cena, o de tal, que el del ir a entrenar cada día. Y como entrenador, pues es lo que decimos, ¿no? Como jugador has llegado hasta aquí, y como entrenador estás empezando y vas a la alza. Y entonces sigues teniendo el nervio del principio, tienes la ilusión del principio, te cuidas, cada día estás pensando en mejorar, en qué puedo hacer, en tal, y bueno, ese es el punto, exacto. Yo quería preguntarte qué sensación tuviste cuando creces con un equipo, cuando asciendes. ¿Qué sensación es? Es una locura, es una locura. Yo ya te digo, habrá gente que ha tenido mucha suerte y ha ascendido muchas veces. Yo con el Vilanova del Camí era la primera vez que ascendía en mi vida, es que he quedado segundo, he quedado tercero, he perdido a lo mejor un playoff de ascenso, pero yo no había ascendido nunca. Y claro, el hacerlo con el Vilanova del Camí, pues era muy especial. ¿Por qué? Porque el Vilanova del Camí, pues bueno, todos sabemos que desapareció, ha vuelto a reaparecer con muchos problemas, y hostia, y poco a poco estamos haciendo las cosas tan bien. Y sobre todo a nivel social, pues lo que decíamos, hostia, Manuel me decía, dice, joder, es que yo me alegré muchísimo del ascenso del Vilanova del Camí. Pues eso me pasabas por el pueblo y veías que cada vez más la gente estaba muy, oh, el Vilanova, qué bien, oh, qué bien. Y te saludaba gente, va, que el Vilanova da puja aquest any, ¿eh? Y yo no sé quién es. Pero a lo mejor era un socio de hace 60 años del Vilanova, ¿no? Y claro, lo decíamos, haces un trabajo muy grande, pasas momentos muy malos durante la temporada donde crees que se te va a escapar,
Y al final llega un punto que asciendes. Y de repente ahí dices, wow. Es una sensación de alivio, decir, ya está. De alivio, ves lo que decimos, yo los jugadores siempre lo digo, es que yo los veo, por muy mal que me puedan hablar de ellos, es como tu familia, como tus hijos, ¿no? Y los ves ahí celebrar, disfrutar, saltar, todo es alegría, todo es fiesta, y es lo que digo, ves recompensado mucho esfuerzo, que a veces no tiene que ser así. Es decir, no el haber subido o no te tiene que decir si has hecho muy bien tu faena o muy mal. No siempre es así. En ese momento te dicen, has hecho muy bien tu trabajo. Todas esas horas, todos esos esfuerzos, todos esos quebrantamientos de cabeza para que todo funcione bien, han servido, han valido la pena. Y eso es lo que más. Y aparte, bueno, ya te digo, lo celebramos muchísimo. Creo que ganamos la liga a falta de 4 jornadas para el final. Cada semana era una fiesta. O sea, era una... Bueno, acabó la liga, nos fuimos de viaje, volvimos y dijimos, por favor, dejemos de celebrarlo. Que no podemos más, o sea, no podemos más. Sí, es una sensación brutal. Ya te digo, yo de vez en cuando me miro los vídeos y vuelvo a esa sensación y dices, wow, y creo que con el paso de los años lo valorarás aún más. Quería preguntarte, a nivel de lo que de grupo, ¿no? De equipo, ¿qué destacarías? ¿Qué tiene que tener un equipo para poder llegar en tercera catalana, ¿no? Que fue el caso, para poder llegar a ascender de categoría? Claro, estamos hablando de una categoría que no es ni semiprofesional ni nada, es totalmente amateur. Para mí lo más importante es tener chicos con ilusión, ya sean chicos jóvenes como chicos mayores, gente que le guste el fútbol, pero no que le guste el fútbol para ir a echar el rato y ya está. O sea, yo no soy una persona así, yo soy muy exigente como entrenador, soy muy ambicioso, por lo tanto yo me quería rodear de lo mismo. Es decir, yo necesitaba gente que quisiese hacer cosas grandes y que quisiese sacrificar, bueno, cosas de su vida privada, de su vida personal o de su salud mental o física para ir a entrenar cada día y conseguir cosas, ¿no? Primero eso, gente implicada y con ganas de ilusión por el fútbol, ¿no? Que al final es lo que teníamos. Segundo, un ambiente sano. Es importantísimo. Es que es la clave. La clave de todo es tener un ambiente sano. Que no haya nadie que se descarrile. Que si hay alguien que se descarrile, que la gente lo meta. Que el club, o sea, es decir, lo que es de fuera, la junta directiva y tal, sume. Que dentro del equipo todo el mundo sume. Importante que todo el mundo se sienta importante. Vale. Nosotros teníamos 25 jugadores. Empezamos 24 y 25 y nosotros cada semana cambiábamos el 11. Íbamos rotando. ¿Por qué? Porque todo el mundo se tenía que sentir importante, porque hay momentos en que la gente se lesiona, el más bueno de tu equipo se va porque la novia le ha pedido un viaje o porque la han expulsado y tal, y tiene que rendir otro. Si tú siempre pones a los mismos y de repente esos no están y al que has tenido todo el año puteado le dices, no, sal, y claro, es que tienes que rendir. Te va a decir, hostia, ¿y ahora qué? Pues eso, intentar tener a todo el mundo contento, que es difícil, pero que todo el mundo se sienta importante. Y sobre todo eso, gente con capacidad de resiliencia, ¿no? Porque al final van a haber momentos malos. Y nosotros tuvimos un momento muy malo en Vilanova del Camí. Acabamos la primera vuelta a 11 puntos del líder, del segundo. Y en 5 jornadas nos quedamos a 3. Una mala dinámica de resultados y tal, y no lo conseguíamos, ¿no? Y hicimos un montón de dinámicas de grupo, hicimos un montón de cosas y semana a semana veías que no llegaban los resultados, tío. Y de repente, lo decíamos, el pensamiento negativo te llega. No vamos a subir, vamos a hacer el ridículo, hemos perdido 11 puntos de ventaja, no sé qué. Y tuvimos una charla con un psicólogo que ahora mismo está en primera división del fútbol femenino, muy bueno, que lo había tenido yo en otros equipos, vino, nos cambió a todos el chip. Y sobre todo mi equipo, hubo un momento que nosotros siempre lo hacemos todos juntos, cuerpo técnico y tal, y me vino y me dijo con los capitanes, Román, este día antes del partido hemos quedado a comer el equipo, pero por favor sin cuerpo técnico. Que es lo normal, pero como en Vilanova todos hacía todos juntos, pues nada. Y a mí me gustó mucho porque yo eso lo he vivido como jugador, y eso fue porque ellos se reunieron, se pusieron los puntos sobre las IES entre ellos, es decir, ni entrenadores ni nada, depende de nosotros, los que jugamos somos nosotros.
Y pasamos de una racha de 5 partidos sin ganar a hacer 8 seguidos ganando y subimos de categoría. Por lo tanto, es eso. ¿Recuerdas alguna de las palabras de la charla esa del psicólogo que vino a hablaros? Yo me recuerdo un montón. A mí y me sirvió muchísimo porque me hizo cambiar, sobre todo en 2 cosas, ¿no? La primera, él nos decía, dice, la cabeza es increíble. Dice, la cabeza es increíble. Tú di 7 veces elefante rosa. Hijo, elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa. ¿En qué piensas? Dice, no, elefante rosa. Tú di conejo verde 6 veces. 6 veces conejo verde, conejo verde. Por lo tanto, si vosotros pensáis que las cosas no van bien, que las cosas, que tú vas a fallar ese gol, que tú vas a fallar ese pase, que no vais a subir, que vais a perder, vais a perder. Dice, vuestro problema no está en el fútbol, está en la cabeza, en lo que penséis. Por lo tanto, tenéis que ser dueños de esto. De decir, ¿qué es lo que estoy pensando, no? El saboteador ese que tenemos dentro, ¿no? En vez de elefante rosa, al decir, no os va a salir bien. No, contrólalo. Piensa en lo contrario. Aunque sea mentira, va a salir bien. Va a ir bien. Va a ir bien. Tranquilos que va a ir bien. Va a ir bien. Va a ir bien. Y a base de repetirlo, si tú tienes las herramientas, porque has demostrado que las tienes, y la calidad, pues sale, ¿no? Pues eso es lo que me decía, decir, controla tu cabeza. Decir, es difícil, pero si tenemos que pensar entre que algo que va a salir bien y algo que va a salir mal, piensa en que va a salir bien. Porque si piensas en que va a salir mal, no te preocupes que saldrá mal. ¿Qué herramientas nos puedes dar para controlar esa voz? Es que yo creo que la herramienta es lo que decíamos, de pensar lo justo y necesario, ¿no? Es decir, creo que después de cada momento malo necesitamos un momento para absorber lo que ha pasado y quieras o no, castigarnos por ello, o pensar que lo hemos hecho mal, o pensar que lo teníamos que haber hecho de otra manera, ¿no? Pero luego, al día siguiente, es lo que decimos, no puedes seguir pensando en ese mal. Es decir, la herramienta es, al día siguiente, en relativizar lo que te pasó al día anterior. Vale, día anterior me ha pasado esto, me he pasado toda la tarde pensando en que esto va a ir mal. Tengo 2 opciones, o seguir pensando en el elefante rosa y en que todo va a ir mal, o gastar ese tiempo de pensar en qué puedo hacer para que no se vuelva a repetir. Y yo sobre todo es el relativizar las cosas, que soy el primero que cuando pierdo un partido o hago una cagada o lo que sea, que me paso, bueno, a lo mejor 5, 6, 7 horas cao. Pero luego es lo que decimos, es decir, sobre todo pensar en si algo puede salir bien, ¿vale? Pues haz las cosas, piensa en las... No solo piensa en que las cosas van a salir bien, en qué tengo que hacer para que salga bien. Vale, si yo hago esto, sale bien, seguro, sale bien. Si luego no sale bien, como mínimo, conciencia tranquila, tú has hecho lo que tú creías, ¿no? Y yo para mí eso es importante. Y el segundo punto que me hizo a mí cambiar, claro, cuando tú pierdes, el mensaje siempre es, chavales, que hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Chavales, que hay que ganar. Y cuando un delantero falla goles, dice, hoy vas a marcar. Hoy vas a marcar. Hoy tienes que marcar. Y es decir, ¿y hoy vas a ganar por qué? ¿Por qué vas a ganar? Es decir, ¿por qué vas a ganar tú y no va a ganar el otro equipo? Que tiene 11 jugadores y jugamos al mismo deporte con las mismas reglas. Es decir, cuando tú estás en una situación mala en el fútbol, a mí me enseñó, o no mala o de siempre, de que no te centres en ganar. Lo que hablábamos de antes, céntrate en qué tienes que hacer para ganar. No te centres en es decir, tú céntrate en controlar lo que puedes controlar. Ganar es incontrolable. Hay un árbitro, hay un factor suerte y hay 11 tíos que quieren hacer lo mismo que tú. Por lo tanto, tú lo que tienes que centrarte es en hacer lo que hay que hacer para ganar, o lo que tú crees que tienes que hacer para ganar. Defender bien, atacar de una manera, hacer este movimiento, hacer el otro, para que luego, si no ganas, como mínimo estés tranquilo. Estés tranquilo, es decir, vale, he ganado por factores que quizás no son del todo controlables, ¿no? Y eso es lo que nos decía, dice, no, y eso me lo dijo fuera, dice, no les envíes el mensaje de que tienen que ganar. Tú envíale los mensajes de qué es lo que tienen que hacer para ganar. Es decir, tú céntrate en eso como entrenador. Ellos ya saben que todos queremos ganar, pero tú céntrate en eso. Igual que lo de, no le digas al delantero que hoy va a marcar. Le estás metiendo una presión, él no está bien. No, tú dile qué tiene que hacer él para estar cerca de marcar.
porque esa es nuestra faena. La faena del entrenador no es ganar. La faena del entrenador es intentar hacer las mejores cosas que crea para ganar. Y en la vida pasa lo mismo. Triunfar no vas a... Es que no depende de ti triunfar. Tú tienes que hacer las cosas que crees que necesitas hacer para triunfar. ¿Qué crees tú? Porque es la única manera de que llegues al final del camino y no te arrepientas. Y en el fútbol lo mismo. Es decir, yo como entrenador, dice, vale, al final de temporada mi objetivo es salvar al Vilanova del Camí, pero si desciendo, como mínimo, llegar, abrazar a mi cuerpo técnico, abrazar a mis chavales y decir, yo he dado todo lo que he podido. No he podido más. No hemos mantenido o no hemos subido o no hemos tal, porque yo qué sé, o no sé más o han habido factores que no puedo controlar. Pero sobre todo eso, esos dos mensajes, el controla tu cabeza y relativiza lo que te pasa, y sobre todo el hecho, el no pienses en ganar, sino en lo que tienes que hacer para ganar. Es brutal esta reflexión, Sí, ¿no? Al es final increíble, sí. la podemos aplicar a cualquier cosa de la vida, ¿no? El trabajo a nivel personal y todo, y brutal, brutal. La verdad que increíble reflexión. Totalmente. Vamos a ir un poco. Vamos cambiando un poquito de tema. ¿Cómo llevas toda esta transición de todo lo que nos estás explicando como entrenador y como jugador? En casa tienes pareja, también tienes vida personal, entiendo. ¿Cómo llevas toda esta vida profesional y la vida personal? Bueno, yo tengo la gran suerte, como por ejemplo con mi pareja, que bueno, yo con mi mujer siempre me he entendido súper bien. Ella me ha conocido mucho en la faceta profesional, siempre me la ha respetado, porque al final, bueno, lo que hablábamos de esta exigencia y de tal no siempre es complicado de llevar. No hemos podido viajar cada fin de semana, no hemos podido salir a lo mejor un sábado por la noche porque yo tenía partido, no podemos hacer según qué cosas porque yo estoy centrado en hacer tal. Ella siempre me ha respetado muchísimo en eso y siempre nos hemos entendido bien. Y a nivel personal y a nivel de todo, yo creo que todo este aprendizaje que yo he tenido, sobre todo de relativizar las cosas o de pensar las cosas, también ayuda a los demás, ¿no? Es decir, con mi pareja, pues yo qué sé, en momentos malos, pues a lo mejor yo soy la persona que intenta ser siempre el decir, va, que no te preocupes, que va a ir bien, o romper el hielo con una broma, o el ser siempre la persona más positiva, pero porque sé que es la única manera. O sea, es decir, tú imagínate una persona, bueno, lo que decimos, que a veces que está mal, encima le vas a decir, sí, es que esto no va a salir bien. No, es que esto no funciona, es que esto no sé qué, no, pues intentar eso, ¿no? El ayudar y tal. Y por otra parte también, ostras, yo también soy exigente. Por ejemplo, con mi pareja muchas veces soy exigente, ¿no? Cuando ella tiene un tema laboral, de decir, no, tío, que tú vales, que tienes que exigirte, que tienes que hacer tal, que tienes que seguir creciendo, que tienes que seguir eso, ¿no? Y decir, bueno, esa figura a mí me ayuda en eso, sobre todo, ¿no? En ayudar a la gente en según qué momentos a ver las cosas como yo las veo, con esa reflexión, ¿no? Y a veces lo que dice mucha gente te dice, ostras, es que es verdad, pero no siempre es tan fácil. Por ejemplo, a nivel personal no es tan fácil. No es tan fácil ayudar, bueno, por eso imagino que existen los psicólogos, existen los coaches, existen todas estas cosas. Al final yo soy entrenador de fútbol, puedes extrapolar cosas, pero claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo sobre todo es eso, yo qué sé, el tema de la muerte, ¿no? Se te muere un familiar y tal. A mí se me han muerto muchos familiares y es una persona que lo que decimos, lo he sufrido en el momento, pero he sido capaz de relativizarlo, ¿no? Es decir, hostia, qué injusto, qué es lo justo o lo injusto, ¿no? El ser parcial, el ser racional y el pensar vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues seguir haciendo esto, o el pensar en lo positivo, ¿no? Cuando se te muere un familiar, decir que si se me ha muerto la abuela o el tío o tal, ¿a él le gustaría que yo estuviese aquí hundido en la miseria llorando? No, ¿qué le gustaría? Que hiciese esto, ¿no? Pues esta relativización de las cosas o el seguir hacia adelante a pesar de todo es lo que a mí yo lo que más extrapolo del nivel futbolístico al nivel personal. Yo solo tengo un tatuaje que es un símbolo de espartano y unas iniciales que pone hasta la victoria siempre. Que bueno, es el lema de Che Guevara, pero que no lo pongo por eso, sino porque la frase siempre me ha gustado, ¿vale? Y es lo que decíamos, ¿no? Hasta la victoria siempre. Y hasta la victoria siempre es, tanto en el fútbol, decir, vale, yo quiero conseguir la victoria y tengo que hacer todo lo necesario, siempre, sean cual sea la circunstancia, para conseguirla. Pero también me lo extrapolo a la vida e intento también explicarlo, ¿no? Decir, ¿qué quiero conseguir yo en la vida? ¿No? Pues hostia, yo qué sé, quiero, me lo invento, tener una casa,
tener un coche, tal, pues venga, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hostia, quiero ser feliz, ¿no? Pues hasta que no sea feliz, no paro. Si hoy estoy triste, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Hasta el final, ¿no? Hasta la victoria siempre, ¿no? Y la victoria es lo que cada uno quiera. Aprobar un examen, encontrar novia, yo qué sé, conseguir un chale en la playa, lo que quieras. Hasta la victoria siempre, hasta que lo que te propongas, no pares de intentarlo hasta conseguirlo. Pues genial. Total mensaje. El que esté buscando novia, hasta la victoria siempre, ¿eh? Sí, hasta la victoria siempre. Aquella chica que estás viendo allí, que crees que es inalcanzable, sigue, persiste. Esta mentalidad que al final que tú tienes, a destacar, el hecho de decir, ¿es algo que tú has ido forjando con los años? ¿O tienes algún referente, ya no a nivel futbolístico, sino a nivel de esa persona, ¿no? que tú admiras, que te gusta cómo afronta la vida? ¿Podrías destacar a alguien? No sé si podría destacar a alguien porque tendría que destacar a mucha gente. Yo me considero una persona muy ecléptica, es decir, de todos los entrenadores que he tenido, por ejemplo, pues he ido cogiendo cosas. De todas las personas que conozco en la vida, cojo cosas. Es decir, yo nunca he sido un decir, hostia, no, lo que decía, ¿no? Es un tarambana. Bueno, y si te sientas a hablar con él, a lo mejor él hace algo en su vida, que a lo mejor hace todo mal, pero a lo mejor hace algo que tú no haces bien o que tú podrías hacer mejor o te da otro punto de vista, ¿no? Y yo lo he forjado a base de eso. Yo creo que, sobre todo, de conocer mucha gente, no te podría decir solo una persona en concreto. Bueno, con Tony Pons, por ejemplo, yo me he criado mucho con él y él siempre ha sido muy así. Yo ahora he cogido cosas que a lo mejor son diferentes a él, pero muchas bases de disciplina, de confianza, de respeto hacia uno mismo y hacia lo que estás haciendo, de ser constante, de no rendirte. Pues ostras, lo de esta victoria siempre lo tenía mucho con él me lo inculcó muchísimo esto, ¿no? Pero claro, luego eso tú te vas haciendo, ¿no? Tú te vas haciendo a tu medida en función de lo que conoces y sobre todo en función de lo que te pasa. Ya lo que conoces y lo que te pasa. El relativizarlo todo, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, ahora mismo yo pensaba en lo que hablábamos, ¿no? Decir, claro, dice, ostras, a mí siempre me han dicho, dice, joder, Román, es que para la edad que tienes eres muy maduro y muy independiente. Y claro, yo ahora pienso, digo, claro, si con 9 años me pasaba 10 horas fuera de casa, sin mis padres, yo no necesitaba a mis padres, ¿me entiendes? Y mis padres a lo mejor me decían, tú cuando vayas aquí tienes que hacer esto, dar una educación, pero yo con esa base hacía, ¿no? Por lo tanto, al final somos un cúmulo de las personas que conocemos, las relaciones que mantenemos con ellas y de las experiencias que vivimos. Y eso es lo que cada uno luego se forja lo que tiene, en función de cómo me relaciono con esas personas y qué extraigo de esas personas, y en función de cómo afronto los momentos que he vivido y qué conclusión le saco. Joder, este es el típico podcast que me veré 2 veces, ¿eh? Sí. Yo quería proponer un reto, y es que no... A ver cómo lo veis. Venga. Que darnos una charla que le darías a los chicos con los que entrenas, que sirviera también para la vida. Que entiendo que muchas cosas del juego, ¿no? También sirven mucho para la vida. Y una charla motivacional que me la pueda poner yo cuando esté en esos momentos de bajona. Yo hay una charla motivacional y le he hecho alguna vez con más de un equipo, ¿no? Y al final, pues digo, ostras, me han pasado varias veces esto, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de la muerte, que se te muere un familiar, ¿no? Y a lo mejor pues yo soy una persona que no me ha gustado nunca fallar a un entreno ni a un partido. Por lo tanto, a lo mejor a mí se me moría un familiar y fallaba lo estrictamente necesario. A mí se me murió mi abuela en Letonia, me fui a Letonia un jueves y volví un sábado al mediodía porque yo el sábado por la tarde tenía partido y tenía que volver. Y yo volvía y siempre me hacía esa reflexión, ¿no? Primero el vivir el hoy, porque al final la muerte te enseña que hoy estás aquí, mañana a lo mejor no estás. Y nos puede pasar a todos, ¿no? Manel ha tenido una operación de corazón y al día anterior no, o el mes anterior no sabía que tenía que hacer eso y de repente te cambia la vida. Y mañana, ¿quién sabe si se va a despertar? Nos vamos a despertar mañana, ¿no? Por lo tanto, yo, sobre todo el hoy y el disfrutar de lo que estoy haciendo en ese momento porque lo he elegido. Y lo que le decía a los chavales, sobre todo, y lo digo muchas veces, es decir, ostras, ahora mismo estamos aquí, estamos en este podcast, ¿no? O estamos en este partido. ¿Nos vamos a guardar algo?
¿Vamos a dejar de ir a tope? ¿Venimos aquí a pasar el rato? Seguramente no. Uno, ¿por qué? Porque no tenemos la certeza de que nos vamos a despertar mañana. Si no tenemos la certeza de que nos vamos a despertar mañana, vamos a aprovechar esto que hemos elegido estar aquí, porque lo hemos elegido, porque nadie está aquí en contra de su voluntad, todos queréis venir aquí, y ya que sacrificamos cosas de nuestra vida porque hemos elegido estar aquí, hagámoslo lo mejor que podamos. Que si mañana no nos despertamos, que hoy valga la pena. Que el partido, que el entreno, que el podcast, que valga la pena. Que sea el mejor podcast que hemos hecho en todo el año o en toda la temporada, ¿no? Y esta es la charla que yo muchas veces le intento hacer, decir, ostras, hemos elegido estar aquí hoy, nadie, no os he obligado, no estáis ganando dinero, no, vuestra familia no come de esto, nada, lo habéis elegido vosotros. Pues si lo hemos elegido, si mañana no nos despertemos, vamos a darlo todo, porque así es como hay que afrontar el fútbol y así es como hay que afrontar la vida. ¿Qué te parece? Qué bueno. Me has dejado a cuadros. Yo totalmente súper de acuerdo con tu mensaje al 100%, y cada vez lo veo más el hecho, tanto él como yo nos gusta mucho el desarrollo personal, ¿no? Pero no solo a nivel personal, sino en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Y cada vez lo veo más, tío. Lo más importante es ser capaz de vivir el presente, ser capaz de vivir lo que tú dices, el ahora. Sí, porque sí. Una frase muy buena que dice que si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que tengas, ¿no? Entonces me parece un mensaje, tío, increíble, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero y cuesta de verlo, ¿no? Ostras, creo que muchas veces cada vez más miramos más hacia el futuro, ¿no? Hostia, no, pero ¿cómo vas a hacer esto si el mes que viene tal? Digo, bueno, es decir, disfrutemos del momento, es lo que dices tú, con lo que se tenga, con lo que tengamos, hagámoslo para eso, ¿no? Es decir, si voy a trabajar, ya que tengo que ir, pues voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Si elijo ir a cenar con los amigos, pues que esa cena sea la hostia. Si voy a hacer, yo qué sé, de viaje con mi pareja, que ese viaje sea la hostia. Si voy a merendar con mi padre, que ese día, que esa merienda, yo qué sé, que valga la pena, porque es que nunca sabemos qué va a pasar mañana. Por lo tanto, eso es muy importante y muchas veces nos obsesionamos con el mañana, y de repente te llega una pandemia y mañana no sales de casa. Y nadie sabe lo que te puede llegar mañana. Por lo tanto, disfrutar con lo que se pueda, con cabeza y con tal, pero sobre todo disfrutar. Buscar cosas al día que digas, yo hoy he disfrutado con esto. Claro, sobre todo el hecho de no confundir el mensaje. Claro. De vivir el presente con el hecho ese de vamos a quemarlo todo. No es necesario. Claro. Pero yo creo que la frase la has dicho, con lo que tienes, es decir, claro. Y es lo que decimos, de las relaciones personales, del día a día. Joder, yo, por ejemplo, cuando llego a mi trabajo, si yo no paso un buen rato con mis compañeros en cualquier momento, el trabajo no tiene sentido. Por lo tanto, yo qué sé, ostras, si el trabajo no te gusta o tal, seguro que puedes disfrutar de las relaciones personales. Disfruta de tu familia, que eso lo tienes cada día, pero disfrutar a veces lo que decimos, ¿no? No, quemarlo todo, no, disfruta es disfruta. Ves a ver a tu abuela, ves a ver a tu madre, ves a ver a tu padre y pasa un rato con ellos. Pero no un rato para cumplir y estar tú con él. Ves y cumple, ¿sabes? Es decir, disfrutar de... Exacto. Todo lo que hagas que sea de calidad. Que no tiene nada que ver con el dinero o con el tal. No. Si al final puedes ir a cenar y gastarte 200 euros o puedes ir a cenar y comerte un bocadillo de 10 euros, ¿me entiendes? Pero disfrútalo. Lo que hagas, disfrútalo. No sientes arrepentimiento, ¿no? Yo me quedo con este mensaje, que es brutal. También entiendo que hay muchas personas que lo están pasando buenos momentos, ¿no? Venimos de la pandemia, venimos de que, bueno, podemos hablar de crisis. Aparte de crisis económica, puestos de trabajo tampoco que no son la panacea, ¿no? Ahora mismo. Pero este mensaje les puede ir muy bien a estas personas que no saben qué hacer, no saben en qué centrarse. Pero me quedo con tu vida, que por todo lo que nos has explicado, tío, al final, que es hazlo poco a poco, pero siempre te has ido guiando en lo que realmente has querido hacer. O sea, si tienes que pasar filtros y del punto cero donde has empezado tú, te has ido guiando siempre por esas sensaciones tuyas propias. Y acabas llegando, no hay que rayarse tanto en el futuro, sino, resumiendo un poco lo que hemos hablado, ¿no? Ves paso a paso y ves trabajando cada día en cosas que te den sensaciones buenas para ti
Y así irás descartando unas puertas y se irán abriendo otras. Sí, tal cual, ¿eh? Pero claro, lo que decimos es que el problema está en que muchas de las cosas que vivimos a una edad, luego las vemos con perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora digo, claro, yo cuando estaba en Sabadell, por ejemplo, una etapa donde yo disfruté mucho, si yo ahora volviese la viviría totalmente diferente. ¿Sí? O sea, no totalmente diferente, pero la disfrutaría muchísimo más. Porque allí, es lo que decimos, tú estás pensando en lo que... Pero estás pensando en el futuro. Pues estás pensando en decir, guau, tío, es que claro, es que si descendemos y si no me renuevan y si no sé qué. No, disfruta, da igual que no te renueven. Tú disfruta de esos 3 meses. Que a lo mejor al día siguiente te partes la rodilla y tampoco lo vas a disfrutar, ¿no? Y eso es lo que cuesta de ver, ¿no? De seguir esas pautas y de realmente disfrutar el momento. Yo ahora sí que lo estoy viviendo así. Y de decir, vale, pues cada vez lo disfruto más. Y cuando me pasan situaciones malas, las disfruto porque digo, esto me ha enseñado. Me ha enseñado y a lo mejor no lo veo ahora, pero de aquí 2 meses lo voy a ver mucho más claro, ¿no? Pero claro, cada uno tiene su vida, tiene sus cosas, pero yo sobre todo es eso. Por muy mal que lo pases, buscar las cosas que tú quieres hacer, hacerlas para conseguir lo que quieres conseguir y sobre todo disfrutar. Estoy convencido que todo el mundo, por mal que lo esté pasando, tiene algo. Esto es como el vagabundo que está con su perro, ¿no? Un vagabundo no tiene nada, tiene a su perro. Es decir, ¿cuál es la felicidad del vagabundo? La felicidad de su perro. Ni de su hijo, ni la felicidad de su perro. El mejor momento del vagabundo es cuando le dan algo de comida y él le puede dar un trocito a su perro y su perro se le sube encima, le abraza y le quiere, ¿no? Si el vagabundo es capaz de disfrutar de ese momento, ese día ya valió la pena. Con lo que tienes, disfruta con lo que tienes. Te ha tocado tener eso, no puedes por lo que sea en ese momento salir de allí. Disfruta de eso. Y eso es un momento del que tienes que disfrutar. La felicidad está en lo que tienes. En lo que tienes. Tal cual. Yo lo veo muy así. Y sobre todo el hecho de, aunque a veces suene difícil, sea difícil, pero también el agradecer, ¿no? Al final, agradecer lo que tienes, creo que también te va a permitir disfrutar. Nada, decirte que te tuve como compañero, me hubiera gustado tenerte como entrenador, 100%, y darte las gracias, tío, por venir, por hacer grande este podcast hoy, o así lo siento yo, sí. Y simplemente eso, agradecerte por la charla, o no, por la conversación. Lo que te decía antes es verdad, y esta época me lo voy a volver a ver, porque va a ser un chute de motivación. Y quedarme con eso, con el hecho de... Creo que es un concepto que lleva muy integrado, el hecho de relativizar y el disfrutar de cada momento. O sea, así que nada, por mi parte, gracias. Por mi parte, ha sido una masterclass. La verdad que me voy a quedar con muchas cosas que las voy a llevar a cabo y muchas herramientas, ¿no? Al final, que con lo que nos tenemos que quedar. Y por supuesto me lo voy a ver, si puedo, unas cuantas veces. Nada, Román, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, chicos, ya sabéis, nos podéis seguir en Spotify, en Instagram, en TikTok, Prioridad de Podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.